A ver, dime si ya... ¿Sabes? Bueno. Yo digo que cambiemos. Buenos días, tengan todos ustedes. En un momento comenzamos, por favor. ¿Ya estamos en Facebook, Mario? No me aparece. No me aparece a mí tampoco, pero aquí en... ya me apareció. Ah, sí, ya. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y por su interés a estar aquí acompañándonos el día de hoy. Ofrezco una disculpa por entrar retrasados, pero teníamos nuevamente problemas de conexión. Ay, ya no sé si estoy conectada o no estoy conectada. Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Vamos a empezar. Les recordamos que por favor no dejen sus datos personales, principalmente en la página de Facebook, ya que no nos hacemos cargo o responsables de cualquier uso que se haga de esta información. Nosotros durante la transmisión les estaremos dando las ligas para que hagan su registro y con esto corroborar su asistencia para su constancia. Por favor, solamente sigan las ligas de la página de la licenciatura, es licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, y en este caso puede ser de los chicos que nos acompañan, que nos ayudan, que es Mario y Andrés. Hay otras personas que publican también dentro de la página algunas ligas. Les sugerimos no las sigan porque no son parte de nuestro staff. No sabemos a qué se refieran, si sea robo de identidad o algún virus. Entonces, por favor, no las sigan. Nosotros trataremos de eliminar esos comentarios y de bloquearlos si es preciso, porque sí aparecen bastante en nuestras publicaciones. Entonces, bueno, dicho esto, les agradezco mucho nuevamente. Voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Vamos a ver, el tema de este webinar es licenciamiento de establecimientos, principios activos y medicamentos. Entonces voy a presentar a nuestra ponente. Ella es Janet Bolaños Valerio, es químico farmacéutico industrial por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Forma parte del Comité de Expertos de Sistemas Críticos de la Farmacopea de los Estados Unidos. Formó parte del Subcomité de Insumos para la Salud para la revisión de la NOM 059. Forma parte de las RAPs, de Foro de Reguladores. Forma parte de la IAEA, Agencia Internacional de Energía Atómica, en la sección de radiofármacos y radioterapia. Dentro de sus actividades profesionales y académicas, ha sido ponente en el encuentro de regulación sanitaria otorgada por la Asociación Farmacéutica Mexicana, ha participado en el foro Perspectivas e Impacto de la NOM 059 y Perspectivas e Impacto de la NOM 241, organizado por la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas y Asociación Farmacéutica Mexicana de Occidente. Ha participado en la sesión académica Sistemas Críticos, su impacto en el gremio farmacéutico, organizado por la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Ha sido ponente en la presentación de la NOM 241, efectuada en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. También ha sido ponente de Desarrollo y Tecnología de Sistemas Críticos, consideraciones del marco legal en México, en el Colegio Nacional de Químicos Biólogos de México, AC. También ha participado como ponente en el Encuentro Científico FEUM-USP 2018. Dentro de su experiencia laboral, ha participado en la elaboración, revisión y actualización de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en la 12ª edición. Ha participado en la elaboración de la NOM 059 SSA1 2015.
de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Ha participado en la elaboración de la NOM 146, SSA1 2015, de buenas prácticas de fabricación de fármacos. Ha participado en la elaboración de proyectos de modificación de la NOM 241 SSA1 2019 de buenas prácticas de fabricación para dispositivos médicos, y ha participado en la elaboración de la NOM 240 SSA1 2012, instalación y operación de la tecnovigilancia. Pues muchísimas gracias, Janet. Bienvenida a este foro de nuestra institución, y pues te damos la palabra. Gracias, Adelante, muy buenos días a todos. Pues me parece que entonces procedemos a iniciar con la charla, ¿verdad, sí, doctora? por favor, sí. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitar a la COFEPRIS a participar en esta charla que sin duda genera mucha expectativa, pues es uno de los temas principales en cuanto a la activación de establecimientos de fabricantes de principios activos y medicamentos. Entonces, bueno, les voy a ser sincera, me parece que es el primer foro en el que tengo tanta participación. Me parece que es un poco complicado la interacción que podamos tener con cada uno de ustedes. Hasta el momento veo que somos alrededor de 250 participantes y a veces eso pudiera complicar la situación en cuanto a poder tener esa interacción con ustedes. Entonces, creo que alguien tiene activo su micrófono. Para que no se haga así, para que no se vicie, por favor, sí podemos mantener el micrófono cerrado. ¿Sí me escuchan todos bien? Sí. Ay, es muy complicado, pero bueno. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar del licenciamiento de establecimientos fabricantes de principios activos y medicamentos. Vamos a ver el marco regulatorio aplicable y vamos a tocar un poco el tema de cómo es el trámite, también con base en el marco regulatorio aplicable. Y ya en la parte última es una sección muy pequeñita que no me voy a detener mucho, pero tiene que ver con el análisis que se ha hecho en COFEPRIS en cuestión de aspectos en donde el cumplimiento es un poco más complicado. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El objetivo de esta charla es dar a conocer los requisitos para la obtención de licencia sanitaria de establecimientos que estén dedicados a la fabricación de fármacos y medicamentos. Quiero aclarar que debido a que el tema que nos indicaron por parte de la coordinación es establecimientos de principios activos y medicamentos, ustedes verán que el marco regulatorio aplicable no únicamente lo referencia a fármacos. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros estemos hablando de los fabricantes de materias primas, conforme a lo establece el marco regulatorio aplicable, entonces estaremos hablando no solo de fármacos, sino de todas las materias primas que son empleadas en la elaboración de medicamentos, como lo establece el marco regulatorio, que a continuación vamos a ver a detalle. Bueno, esta diapositiva prácticamente tiene por objeto ahí con
Creo que ya no me escuchaban. Sí, No no se escuchaba. sé quién me Adelante. cerró el micrófono, pero bueno, a partir de dónde, no lo sé, entonces voy a tener que regresarme. Por favor, sí, gracias. Les comentaba que, bueno, el marco regulatorio parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, donde establece que todos tenemos derecho a la salud. Después vamos a la Ley General de Salud, en donde es un documento general, donde se abordan no solamente el tema de insumos para la salud, sino servicios de salud, bancos de sangre, trasplante de órganos, todo lo que tenga que ver con salud está plasmado en este documento. En esta Ley General de Salud, obviamente hay una sección específica para todo lo que se refiere a medicamentos, fármacos, insumos para la salud. Después viene el reglamento de insumos para la salud, que ahora sí ya es particular para este tipo de insumos. Existen otros reglamentos para bienes y servicios, otros reglamentos de publicidad, pero este específicamente es para los insumos para la salud, y esto nos permite pues hacer ya requerimientos un poco más específicos. Sin embargo, todavía tenemos otro documento más específico, que en ese caso son las normas oficiales mexicanas. En el caso particular del tema que el día de hoy vamos a estar tratando, entonces estaremos hablando de la norma 059 para el caso de la fabricación de medicamentos y la norma 164 para el caso de los fármacos. Después encontramos acuerdos que pueden derivarse de algún trámite en particular, y las circulares y o lineamientos que en este caso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios puede o tiene la facultad de emitir de ser necesario. Disculpe, ya está Disculpa. compartiendo su presentación. No le escucho. No le escuché bien. No se se ve la desactivó la presentación. pantalla. Disculpa. A ver. ¿No ven la presentación? No, se dejó de compartir la pantalla. A ver, permítame un momento. No se ve en la pantalla. ¿Ya se ve? No se ve. Sí, ya me parece. Ya se ve nuevamente. A ver, pero... Sí, ya, ahora. Se volvió a perder. ¿Ahí está bien? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Ok. Entonces ya les platicaba cuáles son los documentos que establecen los requerimientos para el licenciamiento de fármacos y de medicamentos. Pero hablar del licenciamiento nos lleva a hablar de un tema muy específico, que en este caso es el control sanitario. ¿Qué es el control sanitario? Bueno, el artículo 194 de la Ley General de Salud establece que el control sanitario debe efectuarse al proceso, uso, mantenimiento, importación y exportación de dispositivos médicos.
pero también establece que el control sanitario debe aplicarse al proceso de importación y exportación de medicamentos y de las materias primas que intervengan en su elaboración. Aquí entonces estaríamos hablando particularmente del proceso de fabricación de medicamentos y de materias primas que intervienen en la fabricación de un medicamento. Por eso el control sanitario es muy importante. ¿Por qué es importante dar una licencia sanitaria a este tipo de establecimientos? Porque se debe efectuar un control sanitario. Estos insumos, por la criticidad y el riesgo de su fabricación, deben controlarse. ¿De quién es facultad controlarlos? Bueno, la misma Ley General de Salud establece en el artículo 194 bis de la Ley General que el control sanitario de estos insumos va a ser establecido en función del potencial riesgo para la salud de estos productos. ¿A qué se refiere este fraseo que está incluido en la Ley General de Salud? Bueno, incluso hablemos, por ejemplo, de fármacos o hablemos de medicamentos. Existen una variedad enorme de medicamentos. Hay medicamentos que son orales, como pueden ser sólidos, pueden ser líquidos. Hay medicamentos que son de uso tópico, que pueden ser semisólidos, pueden ser una crema, un ungüento. Entonces, una pasta, por ejemplo, pero hay medicamentos que son de uso parenteral. Y entonces hablamos de algún tipo de producto estéril. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el potencial riesgo de esto, aunque todos son medicamentos, hay un riesgo inherente al uso del producto. Entonces, el control sanitario será determinado en función del riesgo que tiene el insumo que se esté consumiendo o que se esté comercializando, que se esté fabricando. Este mismo artículo, el 194 bis de la Ley General de Salud, establece que el control sanitario se efectuará mediante una autorización o bien mediante un aviso de funcionamiento. Pero la pregunta es, el tipo de los fabricantes de fármacos o los fabricantes de medicamentos, ¿requieren una autorización o requieren un aviso de funcionamiento? Bueno, continuemos en la evaluación de estos documentos regulatorios para poder llegar a la conclusión correcta. La licencia sanitaria, entonces, es un tipo de autorización y existen establecimientos que, de acuerdo a las actividades que realizan y el riesgo, en la Ley General de Salud se establece deben contar con licencia sanitaria. En el artículo 198, establece en la fracción 2 que los establecimientos dedicados a la elaboración, fabricación o preparación de medicamentos deben contar con una licencia sanitaria previo al inicio de sus actividades. Entonces, esto quiere decir que alguien que no cuente con licencia sanitaria no puede iniciar la fabricación. Podrá iniciar la fabricación en cuanto cuente con la licencia sanitaria. Luego, en el artículo 201 establece que la Secretaría de Salud determinará los tipos de establecimientos dedicados al proceso de estos productos, entiéndase medicamentos, y el control sanitario del cual hablábamos se efectúa con base en las normas oficiales mexicanas. Es por eso muy, muy importante que nosotros conozcamos cuáles son las normas oficiales específicas para este tipo de productos. Luego está el artículo 202 de la misma Ley General de Salud, en donde establece que todo cambio de propietario de un establecimiento, de razón social, denominación, domicilio, cesión de derechos de productos o fabricación de nuevas líneas de productos debe ser comunicado a la autoridad sanitaria. ¿En qué tiempo? Bueno, en este mismo artículo establece que debe ser en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su disposición.
y esto se va a hacer conforme a las disposiciones reglamentarias establecidas. Más adelante vamos a ver qué trámite establece el Reglamento de Insumos para la Salud y la Ley General de Salud para este tipo de cambios. De este artículo 202, quiero poner o hacer énfasis en que se establece que incluso en cambio de propietario debe notificarse. Ustedes dirán, bueno, en el caso de una modificación al tipo de productos, en las líneas de productos, esto se entiende. Pero para el caso del propietario, ¿por qué esto es relevante? Bueno, la respuesta está en la misma Ley General de Salud y en adelante vamos a ver por qué la Ley General sí establece que cuando existe un cambio de propietario del establecimiento también se ha notificado a la autoridad sanitaria. Después llegamos al punto medular de por qué las fábricas de materias primas y las fábricas de medicamentos requieren una licencia. Entonces ahí la respuesta la encontramos en la Ley General de Salud, en el artículo 257, en donde establece claramente que los establecimientos que se destinen al proceso de fabricación de materias primas deben contar con licencia. Los establecimientos que se destinen al proceso o la fabricación de medicamentos deben contar con licencia sanitaria. Entonces, de aquí vamos a recalcar este punto. La ley establece que todos los fabricantes de materias primas, sean activas, entiéndase fármaco, o no activas, requieren una licencia sanitaria. Por eso yo les comentaba al inicio que si bien es cierto a nosotros nos pidieron hablar de los fabricantes de principios activos, la realidad es que la Ley General de Salud sí establece que los fabricantes de materias primas, algunos excipientes, estos requieren licencia sanitaria con base en este artículo, en el 257, en la fracción 1. Después hablamos del artículo 258. En este caso, establece que los establecimientos que se refieren a la fracción 1 y a la fracción 2, que son las que en este momento nos interesan, la fracción 1, les recuerdo, materias primas que se emplean para la fabricación de medicamentos, y la fracción 2, que es los fabricantes de medicamentos, indican deben contar con licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salud. Y también refiere que estos establecimientos deben cumplir con lo establecido en la farmacopea de los Estados Unidos. Entonces la cosa se va haciendo todavía más extensa. Primero decíamos, bueno, tenemos como marco jurídico la Ley General de Salud, tenemos el Reglamento de Insumos para la Salud, tenemos la norma específica, nuevamente les vuelvo a reiterar, para el caso de fármacos, la norma 164. Para el caso de medicamentos, la norma 059. Pero adicional a esto, tenemos con base en este artículo que cumplir con lo que está establecido en la última edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, la 12ª edición. ¿Y por qué es importante que los establecimientos cuenten? Porque el artículo dice deben poseer y cumplir con la farmacopea y sus suplementos oficiales para productos o actividades específicas. Esto es muy importante porque les comentaba yo, la ley general establece requerimientos muy generales. Después vamos a un poco más lo particular. En un momento más vamos a ver un ejemplo. El reglamento de insumos para la salud ya empieza a hacer requerimientos un poco más específicos. Luego en la norma, que espero que varios de los 260 participantes que tenemos al momento conozcan. Entonces las normas empiezan a establecer requerimientos más particulares. Pero en la norma solo nos dice qué es lo que tenemos que cumplir para obtener una licencia sanitaria. O qué es lo que tiene que cumplir un fabricante de medicamentos, un fabricante de fármacos.
pero ¿cómo voy a lograr cumplir lo que dice es la norma? Es ahí en donde este documento técnico que es la farmacopea nos va a ayudar. Ejemplo, hablábamos de que existen medicamentos orales. Hablemos de un omeprazol. Bueno, para que el fabricante pueda liberar ese medicamento que ya procesó, tiene que hacer un análisis. Y ese análisis, ¿con base en qué documento técnico lo hace? Con base en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Pero no solo eso. Para la fabricación de este tipo de productos, ellos utilizaron sistemas críticos necesarios para obtener este producto. ¿Cómo yo voy a tener el control de este tipo de sistemas? Bueno, también la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos lo establece. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros o que alguien que está destinado o que pretende participar en el proceso de fabricación de un fármaco, de un medicamento, deba o conozca a plenitud el marco regulatorio aplicable. Entonces, el artículo 259 señala que los establecimientos citados en el artículo 257, en donde encontramos en la fracción 1 a los fabricantes de materia prima y en la fracción 2 a los fabricantes de medicamentos, deben contar con un responsable sanitario. Este responsable sanitario, ¿a qué se compromete? Bueno, el mismo artículo establece que este responsable sanitario debe comprometerse a la identidad, pureza y seguridad de los productos. Esto quiere decir entonces que los responsables sanitarios deben reunir requisitos establecidos. Fíjense, este es un claro ejemplo de cómo la ley general solo dice de forma general lo que debe tener un fabricante. Ahí nada más dice debe tener un responsable. Ustedes lo ven. Dice, debe tener un responsable. Este responsable debe ser designado por el titular de la licencia o por el propietario del establecimiento. Y otra vez aquí viene a colación el propietario del establecimiento. Y además, el mismo artículo establece que estos responsables deben someter un aviso correspondiente a la Secretaría de Salud. Entonces, nuevamente, vemos el que por la criticidad de los procesos que realiza una fábrica de materias primas y una fábrica de medicamentos, debe haber alguien técnico responsable de estas características. Entonces, el artículo 260 de la Ley General de Salud establece quiénes pueden ser responsables sanitarios de este tipo de establecimientos. Entonces, hablamos de Ya no te escuchamos. tenemos el requerimiento. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, ya. Okay. Luego, el artículo 261 de la Ley General de Salud establece, ¿se acuerdan que les platicaba yo de que si había un cambio en el propietario del establecimiento, tenía que comunicarse a la autoridad sanitaria? En este artículo está la respuesta. Yo les decía, ¿por qué? Porque en el caso del cambio de propietario es muy importante. El artículo 261 establece que en los casos en que resulte afectadas por acción o por omisión, lo que ya habíamos platicado, la identidad, la pureza, la conservación, preparación, dosificación o manufactura de los productos, el responsable sanitario del establecimiento y el propietario responderán solidariamente las sanciones que correspondan.
Entonces, por eso es muy importante el que en el padrón, en el padrón de establecimientos que cuentan con licencia sanitaria, se tiene el registro de quién es el propietario del establecimiento. Esto es muy importante porque el control sanitario se efectúa a todo el establecimiento, pero claro que de este establecimiento hay actores principales que darán, conforme a este artículo, que responderán a las sanciones que pudieran resultar en una situación que pudiera presentarse, ya sea por acción o por omisión. Fíjense qué interesante cómo la Ley General de Salud lo establece claramente. Esta puede ser una acción premeditada o puede ser que por no haber hecho algo se esté poniendo en riesgo la identidad, la pureza, la conservación del producto que se está fabricando. Entonces, me parece que con base a lo que está establecido en la Ley General de Salud, es muy claro que el requerimiento de contar con una licencia sanitaria tiene mucha relación con permitir el control sanitario de este tipo de productos. Que al final del día nosotros podamos garantizar que lo que se está fabricando en este tipo de industria cumpla con los criterios de identidad, pureza y seguridad de sus productos. Después vamos hasta el artículo 373, en donde establece que requieren de licencia sanitaria en los establecimientos que ya vimos en el artículo 198 y establece que cuando cambien de ubicación, cuando la planta se cambie a otro sitio, requerirá de una nueva licencia sanitaria. Entonces, el artículo 374 establece que los establecimientos que deban contar o que cuenten con licencia sanitaria deben exhibirla en un lugar visible del establecimiento. Entonces, como ustedes ven, para el caso de los medicamentos y de las materias primas empleadas en la fabricación de medicamentos, es muy importante el cumplir con el tema de la licencia sanitaria. Si un establecimiento no cuenta con licencia sanitaria, lo vimos, con base en la Ley General de Salud, no puede iniciar actividades y no puede estar fabricando, realizando actividades de procesos de fabricación, por tratarse de un insumo que conlleva un riesgo sanitario. Ahora pasemos al siguiente eslabón. El siguiente eslabón decíamos que es el reglamento de insumos para la salud. Entonces, en el reglamento de insumos para la salud, otra vez, en el artículo 162, bajo el título licencias, ya empieza, por eso yo les decía, hablar de marco regulatorio es extenso, pero aparte de todo nos permite ir viendo cómo los instrumentos regulatorios cada vez son más específicos. La Ley General de Salud solo decía, tienen que contar con licencia. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo yo obtengo una licencia? Porque bueno, ok, ya me enteré que tengo que contar con una licencia, pero ahora el tema es cómo yo obtengo una licencia. Entonces, la Ley General, el Reglamento de Insumos para la Salud empieza a sentar la base para este tipo de productos. En el artículo 162 dice que para obtener la licencia sanitaria debe presentarse una solicitud en un formato oficial en el que se tiene que especificar los requisitos sanitarios de operación del establecimiento. Y ahí se ve muy sencillo. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué es la relevancia del entendimiento correcto de este artículo? Bueno, la razón es porque hace un momento poníamos un ejemplo. Un establecimiento fabricante de medicamentos puede tener una variedad inmensa de productos que él pretenda fabricar. Pero cuando se presenta la solicitud en el formato oficial, es muy importante que desde ese momento se especifique los requisitos sanitarios de operación de ese establecimiento en particular.
Hace poco, de hecho en esta semana, estamos haciendo la verificación de un establecimiento que inició un proceso de obtención de licencia sanitaria. Y entonces conversábamos con ellos y les decíamos, cuando ustedes someten una solicitud de licencia sin especificar qué líneas de fabricación pretenden tener, entonces la autoridad emite un objeto y alcance, un objeto de verificación muy general. Pero es un hecho que la empresa que está pretendiendo obtener una licencia sanitaria ya cuenta con una instalación, ya cuenta con una planta. Por eso es que está solicitando una licencia. Y claro que esa industria ya sabe, o por lo menos ya compró los equipos, ya instaló las áreas para los productos que él pretende fabricar. Entonces, pensemos en esta situación. Es como una casa, como alguien que pretende vender una casa. Obviamente para venderla dice, es una casa que cuenta con 2 baños, que cuenta con 3 recámaras, que cuenta con una sala, un comedor, y en la medida que la persona sea específica, entonces eso va a permitir que quien pretende comprar esa casa conozca el detalle de lo que se está ofreciendo. Tomando como base este ejemplo, la solicitud de licencia también tiene que expresar los requisitos sanitarios de operación de su establecimiento. Aunque todavía no esté en actividades, porque ya lo vimos, no puede operar hasta que no cuente con la licencia sanitaria, ellos ya analizaron el mercado, ya determinaron si van a fabricar medicamentos orales, si van a fabricar medicamentos parenterales, incluso dentro de los orales ya determinaron si van a fabricar formas sólidas o formas líquidas o semisólidas. Entonces, eso como lo establece el reglamento de insumos para la salud, en la medida que sean específicos, también el objeto y alcance que emita la autoridad sanitaria, ahora lo vamos a ver más adelante, para la inspección también será más específico. De tal forma que aquí se ve sencillo, les comentaba yo. El reglamento solo dice, usted presente su solicitud, especifique los requisitos sanitarios de operación de su establecimiento. Pero eso en el detalle es lo que acabamos de platicar. Seamos específicos. Ahora, pensemos en el caso de los fabricantes de fármacos o de materias primas, les comentaba yo. Para el caso de materias primas es la misma situación. Hay una variedad inmensa de materias primas. Les decía yo en un inicio, hay materias primas no activas. ¿Cuáles son las materias primas no activas? Materias primas que se emplean para la fabricación de medicamentos, pero que no tienen un principio activo. Entonces, estas materias primas pueden ser excipientes, pueden ser productos intermedios, o algún tipo de dosificador que esté en contacto con el producto y que va a formar parte del producto del medicamento. Entonces, ahí empezamos, bueno, yo fábrica de materias primas, ¿qué pretendo fabricar? ¿Activos o no activos? Y empezamos a hacer la selección. Ok, yo sí voy a fabricar fármacos. Perfecto. Pero incluso en fármacos entramos al otro nivel de detalle. Bueno, los fármacos que yo voy a fabricar, ¿son por síntesis química o son por fermentación? ¿O son por biofármacos? ¿Se trata de biofármacos? ¿O se trata de una extracción de herbolaria? Entonces, toda esta situación nos va a permitir ser específicos en los requisitos sanitarios de operación de nuestro establecimiento. Y ahorita no hemos hablado de ello, pero incluso hablamos de radiofármacos. Entonces, ven la gama de situaciones y de requisitos sanitarios específicos de acuerdo a lo que nosotros pretendemos fabricar.
Y entonces algo que en el artículo 162 del Reglamento de Insumos para la Salud se veía tan sencillo, en realidad es muy importante que nosotros, como solicitantes de una licencia sanitaria, seamos específicos. Ujú. Entonces, este Reglamento de Insumos para la Salud establece que, anexo a la solicitud de licencia, deben presentar la copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría tendrá 60 días para resolver sobre la solicitud de licencia. En caso de no hacerlo, en dicho plazo se entenderá procedente la solicitud. ¿A qué se refiere esta parte del artículo? Bueno, esta parte del artículo, así como al establecimiento le indica los requerimientos, para la entidad regulatoria también establece requerimientos particulares. En este caso, este artículo establece que la autoridad sanitaria tiene un plazo de 60 días para resolver la solicitud que ustedes presentan. Si nosotros no resolvemos el trámite en 60 días, entonces esto puede o se debe entender como una solicitud procedente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en los 60 días no les hemos dado la resolución de su trámite, entonces quiere decir que cumplieron y que ustedes están en posibilidad de obtener una licencia sanitaria. Más adelante vamos a ver cómo funcionan estos 60 días. Y esto es muy importante para que ustedes puedan hacer uso de esta disposición que está establecida en el Reglamento de Insumos para la Salud. Muy bien, entonces ya hablamos ahorita de que hay que solicitar, hay que efectuar una solicitud. Pero aquí entonces entramos al tema de, bueno, ¿y cómo yo efectúo esa solicitud? ¿Por qué? Porque en el Reglamento de Insumos para la Salud veíamos que vamos avanzando. La Ley General de Salud decía, usted someta su solicitud. Usted debe contar con licencia sanitaria. Y nada más. Y luego nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo la obtengo? Luego el Reglamento de Insumos para la Salud nos dijo, presente una solicitud. Y luego nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cuál solicitud? Ah, bueno, entonces viene, ¿se acuerdan que veíamos la pirámide esta del marco jurídico, el marco regulatorio? Bueno, entonces vamos a otro de los eslabones. Con base en el artículo 257, nosotros veíamos que en la fracción 1 hablaba de los fabricantes de materias primas, en donde están incluidas las materias primas activas como los fármacos o los principios activos. Y en la fracción 2, la fabricación de medicamentos, en donde están incluidos los medicamentos alopáticos, herbolarios, homeopáticos, biológicos, biotecnológicos, todos los medicamentos están incluidos en esta licencia. Aquí obviamente aparecen todos los que requieren licencia con base en el 257, pero los de nuestro interés son el rojo y este azul claro. Y luego en el artículo 163 establece que la autoridad sanitaria para otorgar la licencia podrá realizar visitas de verificación para comprobar que los establecimientos cumplen, ¿con qué cumplen? Otra vez, con la ley, con el reglamento y con la norma correspondiente, que otra vez volvemos a reiterar. Para el caso de fármacos, la norma 164, y para el caso de medicamentos, la norma 059. Pero de este artículo lo que queremos recalcar es que el Reglamento de Insumos para la Salud sí establece que tiene que efectuarse una visita de verificación. Esta visita de verificación para comprobar que el establecimiento cumple. Ahora, fíjense en este detalle que es muy importante. El Reglamento de Insumos para la Salud dice podrá.
No dice debe. Ustedes lo notan. Porque adelante vamos a ver por qué el mismo reglamento de insumos para la salud dice podrá. Hay una razón y hay una justificación incluso en los procesos que están establecidos por la agencia regulatoria, que en este caso es COFEPRIS. Entonces, no olvidemos ese detalle de este artículo 103 y adelante vamos a contestar esa pregunta. Después está el artículo 164 que establece que las licencias sanitarias de los establecimientos que utilicen fuentes de radiación para su uso médico, así como los responsables de la operación y funcionamiento de dichas fuentes de radiación, quedarán sujetas en lo conducente a las disposiciones del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de salud ambiental. Entonces, en este caso, para este tipo de establecimientos, deben contar con 2 licencias. La licencia para el control sanitario, que es hacia la fábrica de medicamento o la fábrica de fármaco, pero también son responsables del control ambiental. Y para el control ambiental, la licencia que se otorga es para el uso de la fuente de radiación. Entonces, esto es muy importante porque es una particularidad para aquellos fabricantes que manejan radiofármacos, y que también son normados por el control sanitario establecido en la Ley General de Salud. Entonces, esa parte no la dejemos de lado. De hecho, la misma autoridad sanitaria tiene establecido tanto el control sanitario como la verificación, porque obviamente nosotros no emitimos la licencia del control ambiental o del uso de la radiación, pero sí constatamos que tengan esa autorización, esa licencia. Bueno, entonces llegamos a una de las preguntas importantes. ¿Es posible que un establecimiento tenga varias licencias? ¿Un establecimiento puede contar con varias licencias? Bueno, el artículo 120 del Reglamento de Insumos para la Salud establece que los establecimientos solo tendrán una licencia sanitaria, independientemente de que en este establecimiento tengan varios procesos, varias líneas de productos. Todos los procesos deben estar amparados por una licencia. Entonces, en este caso, sí ya se cuenta con una licencia y se va a adicionar una línea de fabricación. En este caso, si se van a diversificar las líneas de producción, entonces se debe actualizar la licencia sanitaria. Obviamente no se va a solicitar una nueva licencia, porque lo único que queremos es incluir un proceso, una línea de fabricación que antes no teníamos. Pero es muy importante que notemos entonces que los establecimientos solo pueden tener una licencia sanitaria y en este se verán reflejados las actividades que en ellas se realizan. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes saben que en nuestro país hay fabricantes de biofármacos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es posible manejar en una sola licencia los 2 giros? Es decir, que ampare la fabricación desde el biofármaco y después la fabricación del medicamento. Pongamos un ejemplo, una vacuna. El biofármaco se fabrica en la misma instalación y en la misma instalación fabrican la vacuna como producto terminado. Entonces, con base en el artículo 120, estos establecimientos deben contar con una sola licencia que ampara las 2 actividades. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los corporativos en donde en un sitio hacen la fabricación del fármaco, de un fármaco por síntesis química, una reacción particular? Ahí obtienen el biofármaco y de ahí lo trasladan a otro sitio en donde ya efectúan, como vemos en el dibujo, el producto terminado en una forma farmacéutica sólida. Bueno, entonces en ese caso
Como son 2 establecimientos, cada uno de los establecimientos debe contar con su licencia sanitaria. En donde se fabrique el principio activo, tendrá una licencia bajo el giro de fábrica de materias primas empleadas en la elaboración de medicamentos, y en donde se fabrique el medicamento, entonces ellos tendrán una licencia como fabricante de medicamentos. Entonces, esto es muy importante para que en el caso en el que ustedes se encuentren, pues puedan incluso evaluar si en su mismo establecimiento efectúan 2 tipos de 2 giros. ¿Es posible contar con una licencia sanitaria? La respuesta es sí, y es con base en este artículo, en el artículo 120 del Reglamento de Insumos para la Salud. Ok, entonces les decía yo, el reglamento es muy general. El reglamento nos lleva a que debemos someter una solicitud, que debemos cumplir con lo que dice la norma. Si nosotros vamos al detalle de la norma, entonces ya la norma nos empieza a hablar de que necesitan tener equipos, necesitan tener documentación para fabricar, procedimientos, registros, necesitan tener sistemas críticos de soporte, necesitan tener personal. Ese personal, ¿qué características de capacitación, de competencia técnica deben tener? Entonces empezamos a hablar ya de los requerimientos a los establecimientos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo solicito? Porque ahí decía, usted haga una solicitud, pero ¿qué solicitud? Bueno, ¿se acuerdan que en la pirámide, ay, es que con este no me quiero, pero a ver, me voy a regresar. ¿Se acuerdan que en la pirámide veíamos que estaba la Constitución, la ley, el reglamento, las normas, y después nosotros veíamos los acuerdos? Entonces, ahora vayamos a ese nivel, a los acuerdos. Existen acuerdos que emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y esos acuerdos ya nos hablan de las solicitudes de licencia, solicitud de trámite para licencia. Y entonces aquí ya hablamos de, empieza la primera pregunta. ¿Su solicitud es por alta o nuevo? ¿O usted ya tiene una licencia y solo quiere incluir una línea de fabricación a esa licencia? Entonces, dependiendo de eso, este acuerdo nos habla de 2 modalidades. La modalidad 1 es para una solicitud totalmente nueva. Tengo un establecimiento que nunca ha tenido licencia y pretendemos que tenga una licencia sanitaria. Bueno, entonces la modalidad que usted debe presentar es la COFEPRIS-05-001. Si usted ya tiene una licencia y usted lo que quiere es diversificar sus líneas de fabricación, entonces hablaremos de una modificación de licencia sanitaria y la modalidad será el COFEPRIS 05002. Eso como primer pregunta. La segunda pregunta, y estaba ligada a la diapositiva, a esta diapositiva que veíamos. Dado que las solicitudes de licencia sanitaria no únicamente son para fábricas de medicamentos y para fábricas de materias primas, entonces nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El tema o el establecimiento que usted tiene es para una fábrica de medicamentos, para una fábrica de fármacos, o es para un almacén, o es para una farmacia? Claramente los temas que nosotros abordamos ahora están en el rubro de fábricas. Entonces, la modalidad A, esto es muy importante que lo sepan, la modalidad A, ya decíamos aquí que la homoclave 001 es para alta o nuevo y 002 es para modificación de licencia. Ahora, la modalidad A es para los fabricantes de materias primas y la modalidad B es para los medicamentos. Entonces, su solicitud debe especificar la homoclave, que ya aquí la vimos,
la homoclave, si es 1 es nueva y si es 2 es modificación, y la modalidad, que en este caso puede ser, si yo soy una fábrica de principios activos, sería la modalidad A, y si yo soy una fábrica de medicamentos, sería la modalidad B. Entonces, decíamos, para la modalidad A, que es una solicitud por alta o nuevo, bueno, para este tipo de producto, para este tipo de solicitudes, lo que va a suceder es lo siguiente. Va a haber una solicitud. Dijimos que esta solicitud tiene que ser evaluada en cuanto a la documentación que anexen, que ahora se recordarán que el Reglamento de Insumos para la Salud decía que deben incluir el Registro Federal de Contribuyentes emitido por el SAT. Pero, ¿en dónde va a estar el detalle de anexos a esta solicitud? En el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites que lleva la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Luego decíamos que con base en el 163 establecía que la agencia regulatoria podría, ¿se acuerdan que decíamos eso? Podría efectuar una visita de verificación. Esa visita de verificación, también lo recordarán, era para constatar el cumplimiento de qué cosa dijimos, la Ley General de Salud, Reglamento de Insumos para la Salud, la norma específica y la farmacopea. Entonces, cuando se efectúe la visita, se va a constatar el cumplimiento del marco regulatorio. Una vez que se efectúe la visita, entonces se efectúa el dictamen de esta visita. De esta visita se levanta o se emite un acta de verificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como desconozco el perfil de los 262 participantes que tenemos al momento, voy a hacer general. Si tienen alguna pregunta en particular, con gusto la vamos a ver al final de la charla. Pero entonces, la visita de verificación consta de la participación de verificadores de la COFEPRIS que asisten a su establecimiento con un checklist, con un acta de verificación basada en un checklist que también está publicado en la página de COFEPRIS. Digamos que ahí se van haciendo preguntas por preguntas y se evalúa el nivel de cumplimiento. A continuación lo vamos a ver. Se emite un acta de verificación y esta acta es la que se dictamina en COFEPRIS. Una vez que se dictaminó, puede o no existir dictamen de evidencia. Y una vez que se presente esta, entonces se puede llegar a la conclusión de la emisión de la licencia sanitaria. Entonces aquí es muy importante porque la solicitud ustedes la presentan en el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En otras palabras, en ventanilla, en COFEPRIS. ¿Quién es el actor o quién efectúa la visita de verificación? La efectúa la Comisión de Operación Sanitaria. En esta comisión están cada uno de los verificadores que efectúan las visitas a los establecimientos. El dictamen del acta, el dictamen de la evidencia y la emisión de la licencia sanitaria lo efectuamos la Comisión de Autorización Sanitaria. En este caso nosotros. La Comisión de la Autorización Sanitaria es la que efectúa estas 3 etapas del trámite que se realiza. Entonces, el proceso de la evaluación de la solicitud se divide en 2 etapas. La revisión documental, aquí lo que nosotros evaluamos es que la solicitud haya sido llenada conforme a lo establecido en el acuerdo que ya les comenté, que traigan los anexos. Ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos documentales hacia la solicitud, pero también conlleva, ya lo veíamos una vez que existe el acta de verificación,
conlleva una evaluación técnica del establecimiento. O sea, sí que cumpla con los documentos solicitados por el acuerdo, pero también que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en la norma correspondiente, en la ley y en el reglamento de insumos para la salud. Si estos dos procesos son satisfactorios, entonces se emite la licencia sanitaria. Ajá. Claro que si estos dos procesos, alguno de los dos no es satisfactorio, entonces esto no permite el cumplimiento de la emisión de la licencia. Entonces, hablemos primeramente del proceso de evaluación documental. Para el proceso de evaluación documental, todo esto que les estoy platicando está basado en el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites que lleva la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Entonces, ahí otra vez vamos a más detalle. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿el establecimiento que usted tiene es de una persona moral o es de una persona física? Porque dependiendo de qué se trate, entonces va a ser el requerimiento. Si su empresa tiene un registro como persona moral, usted lo que tiene que presentar es el original y copia del acta constitutiva o poder notarial que acredite al representante legal, más el RFC que ya habíamos comentado. Si usted lo que tiene tiene un registro como persona física, entonces tiene que llenar el formato de solicitud, tiene que anexar copia de la identificación del representante legal, tiene que presentar el RFC, que también ya habíamos platicado, y el pago de derechos. Entonces, nuevamente, vemos que el acuerdo, en esa pirámide que veíamos, cada vez somos más y más específicos. En la revisión documental, entonces vemos que tengan estos requisitos establecidos tanto en el Reglamento de Insumos para la Salud como en el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites que lleva la COFEPRIS. Eso fue en el dictamen documental. ¿Qué pasa si no anexamos el RFC, si no anexamos el pago de derechos, si no anexamos copia de la identificación? Si eso no ocurre, con base en el artículo 17A de la Ley General de Procedimiento Administrativo, entonces se efectúa una prevención con un plazo de 10 días. Esto es muy importante porque, obviamente, ¿se acuerdan que hablábamos de que tenemos 60 días para dar una resolución a su trámite de licencia? Y yo les decía, más adelante vamos a ver cómo funcionan esos 60 días, porque en ocasiones muchas personas dicen, pero es que el mío ya lleva 1 año, el mío ya lleva 10 meses, el mío ya lleva 8 meses. O sea, obviamente ya se pasaron de los 60 días, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? Esto funciona una vez que la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios les notifica cualquier cosa, sea satisfactoria o no satisfactoria, ese tiempo se frena. Ustedes tienen el tiempo otra vez conforme a la ley o el reglamento establecido para dar respuesta a ese punto. Cuando ustedes dan respuesta, en cuanto entran a la COFEPRIS, otra vez empieza a correr el tiempo. COFEPRIS entonces emite otra resolución. Cuando emite esa resolución otra vez, sea satisfactoria o no sea satisfactoria, entonces se frena otra vez el tiempo. ¿Por qué? Porque esos 60 días son hacia la evaluación del trámite. Y así es como en ocasiones nos cuestionan y nos dicen, pero es que ¿cómo es posible que yo llevo 1 año y no tengo la licencia? Pero si como vamos a ir viendo, por ejemplo, incluso en la evaluación documental no fue solicitado conforme a lo establecido en la ley, en el reglamento y en el acuerdo, entonces eso los hará acreedores a una prevención basada en la Ley General de Procedimiento Administrativo y que va a ir documentada conforme al artículo correspondiente, que en este caso es el 17A. Pero después,
viene el documento técnico. El documento técnico, dijimos, se emite una vez que se efectuó el acta de verificación. Una vez que se asistió al establecimiento y se constató el nivel de cumplimiento del establecimiento, se emite un acta de verificación en la que se asientan todas las observaciones de los verificadores hacia el establecimiento. Se recibe el acta, se revisa el acta. ¿Qué se le revisa? Yo les decía a ustedes que el acta de verificación de licencias sanitarias se efectúan por un checklist. En ese checklist, el 2 significa que cumple totalmente. El 1 significa que cumple parcialmente y el 0 significa que no cumple. Entonces, si en el checklist o en el acta que a ustedes les dejen tienen unos y ceros, esto los hará acreedores a un requerimiento por parte de la comisión. Y entonces ahí el tiempo se frena. A ustedes les va a dar el tiempo necesario para que hagan las correcciones o hagan la documentación complementaria que sea necesaria. Entonces, la calificación y las observaciones son evaluadas durante el dictamen técnico. Les decía, esta parte del proceso la efectúa la Comisión de Autorización Sanitaria, específicamente en donde nosotros laboramos, que es la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias. Nosotros somos quienes efectuamos esta evaluación del acta de verificación y emitimos la resolución correspondiente. Si no es satisfactoria, se emite un requerimiento basado en el artículo 203 de la Ley General del Reglamento de Insumos para la Salud y se les otorga un plazo de 90 días. Es por derecho que ustedes pueden efectuar las acciones correctivas antes de que el trámite se dé por concluido por un no cumplimiento. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la licencia por alta o nuevo. Y en esta licencia no había de otra. Aquí, si se dieron cuenta, hablamos de una evaluación técnica. Quiere decir que para las licencias que sean por alta o nuevo, tenemos que efectuar una visita de verificación. Pero ¿se acuerdan que en aquel citado artículo 163 decía, podrá efectuarse una visita de verificación? Y yo les decía, adelante vamos a ver la respuesta. Bueno, llegamos al tema licencia sanitaria por modificación. Aquí la homoclave quedamos que era la 002. En esta homoclave de modificación, también tenemos dos tipos de modificaciones. Una que es la modificación administrativa y otra que es la modificación técnica. ¿Se acuerdan el artículo de la Ley General donde veíamos que decía, si usted cambia de propietario, si usted cambia de líneas de fabricación, si usted se cambia de sitio, o si a usted le actualizan el domicilio, tiene que someter una modificación de licencia, así decía. Pero las modificaciones de licencia puede ser administrativa o puede ser técnica. Administrativa se considera cuando las líneas de fabricación, los procesos, las actividades seguirán siendo las mismas, solo que por alguna situación tenga que actualizarse un dato de la licencia. Por ejemplo, si antes se llamaba laboratorios parcial SADCB y ahora va a ser laboratorios parcial SDRLDCB, entonces eso es una modificación administrativa. Ahí que constataremos el acuerdo o el acta constitutiva del establecimiento, donde pase de una modalidad fiscal a la otra. ¿Tiene que haber una evaluación técnica? No. ¿Habrá una visita de verificación sanitaria? No. ¿Por qué? Porque ustedes únicamente están efectuando una actualización de los datos. Otro ejemplo, el establecimiento manejaba productos en la línea de fabricación semisólidos.
pero por las características del mercado ya no es rentable esta forma farmacéutica y el establecimiento, el propietario decide dar de baja esa línea, ya no mantener esa línea de mercado. Entonces, cuando es para dar de baja una línea de fabricación, no es necesario efectuar una visita de verificación, porque acuérdense que la visita de verificación dijimos que era para constatar el cumplimiento, pero en este caso el establecimiento por decisión ha establecido que ya no efectuará este tipo de proceso. No así cuando hablábamos con base en la ley, en el reglamento de insumos para la salud, diversifican líneas de fabricación. Y si teníamos solo sólidos y ahora queremos tener estériles, obviamente no será una modificación de licencia administrativa, sino se tratará de una modificación de licencia que conllevará una evaluación técnica de cumplimiento o no del establecimiento. Entonces, esto lo podemos ver en este artículo. Entonces, en el artículo 202, que ya habíamos visto, todo cambio de propietario, de un establecimiento, de razón social, denominación, de domicilio, cesión de derechos de productos o de fabricación de nuevas líneas de productos, debe ser comunicado a la autoridad sanitaria en un plazo no mayor de 30 días hábiles, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que al efecto se emitan. ¿Cuáles son el cumplimiento de las disposiciones? Una solicitud de modificación bajo la moclave 002. Entonces, ya veíamos la modificación administrativa, se efectúa con base al acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios que efectúa la COFEPRIS. Debe haber un formato de solicitud, debe incluir la copia de la licencia sanitaria y debe haber un pago de derechos. Entonces, ya veíamos que en la modificación de licencia sanitaria va a haber una evaluación técnica para aquellas que se traten de una modificación técnica y solo una evaluación documental cuando aquellas se traten de una modificación administrativa. Ya veíamos, puede ser por cambio de razón social, por ajuste de número oficial, por cambio de propietario, porque lo veíamos, si alguien, lo acabamos de ver, si cambia el propietario, entonces esto también debe notificarse, evidenciándose con el RFC o la eliminación de líneas de comercialización. ¿Y se acuerdan por qué era importante el propietario? Porque el artículo 263 dice que él, en conjunto con el responsable sanitario, van a responder si alguna acción ocurriera mal. Y son responsables de la sanción. Por eso es que en el licenciamiento, el propietario es una situación muy importante. Entonces, otra vez, aquí lo vemos ya de manera gráfica. Este nada más es para reforzar el tema. Existe una solicitud, existe una revisión documental. Si no cumplen con los requisitos documentales, que en este caso veíamos, únicamente es la solicitud, la copia de la licencia y el pago de derechos. Entonces, si no viene alguno de esos requisitos, se efectúa una prevención con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y esta, con base en el artículo 17A, se les otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles para dar respuesta. Si la revisión documental está correcta, se emita la licencia sanitaria, y si no, el trámite se desecha. Para la modificación técnica, entonces ahí sí hablamos de una ampliación de líneas de comercialización. Aquí puse algunos ejemplos, pero hay una variedad inmensa y debe evaluarse el cumplimiento de la norma específica.
Aquí nuevamente lo vemos, el dictamen documental, el dictamen técnico, y se sigue el mismo procedimiento del cual ya hablamos. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de licenciamiento está claramente establecido en el marco jurídico aplicable. Desde la Ley General de Salud nos establece quién debe tener licencia. El reglamento de insumos para la salud nos establece cómo debe efectuarse la solicitud más bien que debe efectuarse una solicitud de licencia sanitaria, y ya a nivel del acuerdo, en el acuerdo ya nos habla de cómo solicitar la licencia sanitaria. Entonces, aquí hemos destinado esta sección rápida de principales casos de requerimientos en los trámites, porque como yo les comentaba, conforme al reglamento de insumos para la salud, contamos con un plazo de 60 días para emitir una resolución de su trámite. Y un trámite de obtención de licencia puede ser hasta en 3 meses, como puede extenderse hasta 1 año o casi 1 año. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, esto tiene que ver mucho con el grado de requerimiento que se efectúe a ese establecimiento. De aquí me gustaría partir de un tema muy importante que hemos visto una constante en las solicitudes efectuadas a este tipo de modalidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ocasiones todavía no tenemos, es como, volvamos al tema de la casa, ¿se acuerdan? Es como querer vender una casa que todavía no terminamos de construir. Y creemos que pues vamos adelantándole, ¿no? Es el pensamiento que muchos tenemos, pues le voy adelantando. Pero esto puede llevarnos a que llegue la verificación y todavía no tengamos lo que se necesita. Todavía no tenemos los equipos, todavía no hemos concluido las calificaciones, todavía no hemos concluido la construcción de las áreas, y eso nos lleva a alargar el proceso mucho más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre sugerimos a los solicitantes? Es usted haga su solicitud cuando sepa que ha dado cumplimiento a todo lo indicado en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y en la norma específica, que nosotros ya hablamos de que se trata de la 164 para fármacos y de la 059 para medicamentos. Porque si no se hace de esta forma, y llega la inspección y todavía no tenía esto y todavía no tenía el otro, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no nos van a dar la licencia y que por el contrario nos van a dar un oficio en donde diga, usted no tiene esto y usted no tiene esto. Y entonces ahí, como les comentaba, se detiene el plazo, se detiene el conteo de días hasta que den respuesta. Entonces, es más bien un tema de estrategia. ¿Cómo o cuándo yo efectúo una solicitud de licencia? Cuando sé que tengo lo mínimo necesario para empezar a fabricar. Si no tenemos equipos, ¿cómo vamos a obtener una licencia que diga usted fabrica? Si no tenemos equipos de fabricación, si no tenemos áreas de fabricación, o si no se ha concluido la calificación de estos equipos. Entonces veamos estos ejemplos. Principales casos de requerimiento en los trámites. Bueno, de las verificaciones efectuadas, lo que hemos encontrado como estadística es que el 50% de las solicitudes que se someten todavía no tenían equipos. El 15%, el domicilio era incorrecto. El 25% no tienen todavía establecido el proceso. Y el 10% no reciben la visita. Fíjense, esto a nivel de porcentajes es una cantidad importante. Por eso es que nos parece como subdirección plantear esto para que en adelante nosotros las solicitudes que recibamos es porque prácticamente sabemos que es de un establecimiento que está cumpliendo en el momento que lo solicito y que cuando le llegue la visita de verificación está listo para ser evaluado. Entonces, a veces, les vuelvo a reiterar, tenemos como esa forma de pensar de voy a irle adelantando, pero al irle adelantando
Ya vimos, si es por alta o por nuevo, a fuerza vamos a recibir una visita. Y la pregunta es, cuando yo reciba la visita, ¿qué nivel de cumplimiento voy a tener? Cuando mi respuesta sea 100%, solicito la licencia. Pero si todavía no tengo el 100%, entonces muy seguramente mi trámite no va a ser satisfactorio. Y me voy a ir a 1 año, y me voy a ir a 10 meses, y me voy a ir a 9 meses, causa de que todavía no estoy cumpliendo al 100%. Luego, en personal, lo que hemos observado, yo les decía, durante la verificación se evalúa el personal, se evalúan los equipos, se evalúan los procesos, la documentación, todas las cuestiones involucradas en la fabricación se evalúan. ¿Qué es lo que encontramos? Cuando llegamos a la verificación, que el 30% no tiene capacitación o calificación. Hay veces que dicen, no, sí, ya lo capacité. Mire, aquí está la evidencia química. Y sí, efectivamente, nosotros vemos que capacitado está, pero calificado. ¿Cómo yo califico al personal? ¿Cómo sé que leyó el procedimiento y sí lo entendió? Y más allá de eso, que cuando haga las actividades, las pueda hacer. Porque la fabricación, hoy por hoy, depende de cómo se desempeñe el personal. Si el personal lo hace bien, el producto cómo va a salir. Si el personal no es cuidadoso o no está calificado, entonces va a tener un impacto en la calidad del producto. El 20%, el personal es insuficiente. Este tema es súper interesante. Llegamos a la verificación y hay 3, 5 químicos. Y les decimos, bueno, pero usted va a fabricar esto y esto y esto, ¿y cómo le va a hacer? Es que voy a contratar personal. Pero durante la inspección lo que nosotros hacemos es evaluar si el personal que tienen contratado es suficiente y está calificado. Entonces, muy importante este tema de personal insuficiente. Personal sin evaluación, que de plano lo acaban de contratar para cumplir el requisito. El que no cuenten con responsable sanitario. O que el personal cuando se le va preguntando, pues todavía ni conoce sus procedimientos. O muchos de los casos también en que les solicita uno, me presenta el procedimiento de devoluciones. Es que todavía no lo hacemos. Y entonces, esto es un no cumplimiento. En cuanto al sistema de gestión de calidad, aquí el 40% no cuenta con sistema de gestión de calidad, hablando de fabricantes de medicamentos y de fabricantes de fármacos, que todavía el sistema de gestión de calidad no es robusto. El 20% falta de herramientas de calidad. Bueno, ¿cómo yo voy a evaluar el sistema de calidad? Ok, ya tengo mis procedimientos de controles de cambio, de auditorías, de documentación, perfecto, todo va bien. Pero ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo voy a lograr hacer una evaluación del desempeño de mi sistema de gestión de calidad? Y esto es muy importante porque, como yo les comento, una vez que ustedes tengan licencia, van a poder fabricar. Pero ¿qué van a hacer con ese mundo de datos si no tienen el soporte adecuado de un sistema de gestión de calidad robusto y sistematizado? En infraestructura, entendamos por infraestructura áreas, equipos, todo lo que se necesite de la instalación. Aquí es muy variado. El 20% no tiene áreas calificadas. Lo que yo les decía, bueno, puedo tener los cuartos construidos, pero ¿están calificados? ¿Cumplo con los flujos adecuados? ¿Cuento con sistema HVAC? Todo ese aspecto es evaluado en la verificación. Y si no tenemos un nivel de cumplimiento adecuado, no se puede emitir la licencia. Por eso yo les reitero, ¿cuándo efectúo una solicitud de licencia? Cuando mi respuesta es yo cumplo. Entonces, voy a recibir la visita y prácticamente mi checklist va a estar en 2. Pero si yo no tengo un nivel de cumplimiento, si no he acabado las actividades, muy seguramente mi acta va a estar o en 0 o en 1. Documentación, lo que yo les decía,
todavía no hay PNOs, no hay bitácoras. Hay veces que todavía ni siquiera hay un sistema de buenas prácticas de documentación, orden. Esto es muy importante. Cuando alguien está solicitando una licencia sanitaria, es porque tiene un plan. Ya sabe, yo voy a fabricar tabletas, pero además para decidir abrir una fábrica, construir una fábrica, instalar equipos para tabletas, ya sabe él que por lo menos que un producto o dos productos que va a manejar en esa línea y tendrá una orden de fabricación y una orden de acondicionamiento. Si no es como querer dar golpes al aire, es que yo quiero una licencia, pero no sé ni para qué la quiero, o sea, para qué formas y para qué líneas de fabricación. Es muy complicado. Entonces, esto se necesita como contexto. Y esto es lo que comúnmente encontramos durante las verificaciones. Y que es, como ustedes verán, está muy, muy parejo. Falta de calificación tanto en sistemas críticos, como en áreas, como en equipos, como en el mismo personal, que ya lo habíamos comentado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo mejorar? Bueno, les comentábamos, lo primero, todos estos eslabones deben estar cubiertos antes de que yo solicite la licencia, porque si no lo hago de esa forma y creemos que vamos a ir adelantando, pues lo único que vamos a adelantar es que nos digan en lo que todavía no tenemos. Pero más allá de eso, es mejor trabajar en el nivel de cumplimiento porque como vimos en la primera diapositiva, el objetivo es el control sanitario. Una vez que se demuestra que están controladas todas las actividades que vamos a realizar, entonces la emisión de las licencias es mucho más ágil. Y esto sale a colación, les decíamos, ¿por qué el control sanitario es algo muy importante? Porque la misión de la COFEPRIS es justamente esa, proteger a la población contra riesgos sanitarios a través de, ¿qué dijimos? Del control sanitario. Existen otras vías, pero el día de hoy que hablamos del licenciamiento, hablamos de este pequeño punto, que es el control sanitario. Ahora, este punto lo dejé para el final porque obviamente aquí nos pidieron hablar del licenciamiento, pero no podemos dejar de lado el tema de las bajas de licencias. Y esto es muy importante porque así como está regulada la emisión de licencias sanitarias para fabricantes, también está regulado qué ocurre cuando yo ya digo, hasta aquí llegué. Este negocio ya no es rentable para mí, yo ya no voy a dar seguimiento a esto. Bueno, el artículo 108 establece que cuando el titular de una licencia sanitaria pretenda dar de baja el establecimiento, debe comunicarlo cuando menos 30 días antes de la fecha en que deje de funcionar. Entonces, en ese caso en particular, cuando a nosotros nos llega la notificación de la baja del establecimiento, entonces nosotros detonamos un proceso para la derogación de la licencia e incluso le solicitamos la devolución de la licencia, dado que esta es emitida en papel seguridad y con un folio de autorización en particular. Entonces, en la base de datos de la comisión, se da de baja su licencia y también se publica que ha sido dado de baja bajo tal escrito o bajo tal solicitud. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos en relación a los procesos de licenciamiento de fabricantes de materias primas y de medicamentos. Por mi parte es todo y les agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Tenemos varias preguntas, de hecho son bastantes. A ver, vamos a empezar a darles cauce. Las preguntas de Zoom. Dice, ¿estos artículos aplican también para los laboratorios extranjeros?
No, como establece la misma Ley General de Salud, esta es aplicable para fábricas en territorio nacional. Obviamente nosotros no tenemos injerencia para dar una autorización hacia las fábricas ubicadas en el extranjero. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista un control sanitario para los establecimientos que fabrican insumos que son empleados en nuestro país. Estoy intentando regresarme para que vean. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva, cuando hablamos del control sanitario, yo hice énfasis al proceso, porque ahorita estamos hablando de establecimientos que nosotros como comisión autorizamos? Obviamente si una planta está en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, nosotros no emitimos una autorización a ese establecimiento. Sin embargo, me falta mucho. Sin embargo, la Ley General de Salud sí establece que el control sanitario es aplicable también al proceso de importación. Ay, no escucho. Ahorita, ya estoy por llegar. Aquí miren. Al proceso importación y exportación de medicamentos. Entonces, el control sanitario no deja de fuera la importación. Les adelanto, después vamos a hablar de la certificación de buenas prácticas de fabricación. Ahí sí, la comisión sí tiene injerencia para ir a constatar cómo ellos están fabricando los insumos que nosotros empleamos. ¿Por qué? Porque el control sanitario sí incluye las actividades de importación, es decir, sí podríamos tener un nivel de constatación del control sanitario a aquellas plantas que estén en el extranjero, pero no que nosotros emitamos una solicitud de licencia. ¿Tiene el mute, doctora? Sí, perdón. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿los análisis de los productos de exportación se deben realizar en el país de fabricación o en el país en donde se va a consumir? Es que se cortó y no le entendí muy bien, doctora. Sí, dice, ¿los análisis de los productos de exportación se deben realizar en el país de fabricación o en el país en donde se va a consumir? No sé a qué análisis se refiera. Sí me gustaría que acotáramos las preguntas a los trámites que aquí estamos viendo, porque si no nos vamos a salir de contexto y a lo mejor las preguntas que sí sean relacionadas a este tema las vamos a dejar de lado. Pero si se refiere a la fábrica, para poder empezar a fabricar un fármaco, para poder empezar a fabricar un medicamento, requiere hacer análisis a las materias primas. Esas materias primas deben efectuarse en sus instalaciones si ellos quieren manifestar que en su licencia indique laboratorio de control de calidad. De ser el caso que ellos no tengan control de calidad y lo efectúen con un tercero, conforme a lo establecido en el marco regulatorio, esto puede ser factible. Sin embargo, en las actividades de la licencia no se verá reflejado el laboratorio de control de calidad, dado que ellos no demostraron tener estas actividades como parte de la fabricación. Sí, muchas gracias. Dice, en la NOM 059, ¿sí se escucha, verdad? En la NOM 059 indica como cambios mayores o reportables. Cambio del responsable sanitario, del responsable de la unidad de producción y o responsable de la unidad de calidad. ¿Cuándo se habla del responsable de la unidad? ¿A qué puesto se refiere? ¿Son los cambios en la dirección de calidad y dirección de manufactura? Bueno, no sé, es complicado poder hacer un filtrado de las preguntas, doctora, pero por ejemplo, en este caso,
No sé si quieren como aprovechar el momento para hacer las preguntas de otros temas, pero aquí estamos hablando, cuando hablamos de cambios de acuerdo al artículo de la Ley General de Salud, ahí nos referíamos a cambios en la licencia sanitaria. Otra vez, la licencia sanitaria establece línea de fabricación, forma farmacéutica y actividad que realizo. Si yo hago un cambio a la línea de fabricación, hago un cambio a la forma farmacéutica o hago un cambio a la actividad que realizo, entonces eso me va a llevar a una modificación. Los demás cambios que establece la norma 059, que son a los procesos, a los sistemas, a los documentos, eso no tiene alcance en una solicitud de modificación de licencia. Y sí me gustaría que las preguntas que realicen sean enfocadas al trámite de solicitud de licencias por alta o nuevo o al trámite de solicitud de modificación de las licencias sanitarias. Ok, sí, gracias. Hay una pregunta que hicieron varias veces. Dice, ¿son 60 días para dar fecha de visita de verificación o para emitir la licencia? Y si son naturales o no. ¿Los 60 días? Sí. Los 60 días hábiles son para dar la resolución a la licencia sanitaria. Como les comentaba, a lo mejor ahorita podemos aprovechar, sí, para ser más específicos a cómo se lleva a cabo el conteo de los días de estos plazos. Y nuevamente les volvemos a indicar. Una vez que la comisión emita una resolución, sea satisfactoria o no sea satisfactoria, en ese momento y cuando ustedes reciben el documento, se frenan los tiempos y se vuelven a contar los tiempos cuando ustedes someten la respuesta con la documentación que se les haya requerido, sea técnica o sea documental. Y así sucesivamente conforme sean los requerimientos que se les efectúen a ustedes. Pero ustedes pueden ir haciendo su conteo de días hábiles conforme a la fecha en que ustedes someten el trámite ante la comisión. Sí, muchas gracias. La que sigue dice, en el caso de que se requiera una licencia para almacén de depósito y distribución, pero en el mismo lugar se quiera poner una farmacia y se realice la separación física, como lo marca la normativa, ¿cómo se solucionaría lo de la licencia de ambas si una es federal y la otra la otorgan a nivel estatal? Bueno, aquí más bien parece que es un tema de conocimiento de las normas oficiales mexicanas. Es decir, ¿es factible tener una fábrica de medicamentos en el mismo establecimiento, una farmacia? La respuesta es no. Ustedes pueden ver la 050 y establece que en el establecimiento en donde se fabriquen medicamentos debe ser dedicada a esas actividades. Y solo la 059 permite el compartimiento de actividades con el tema de biofármacos y medicamentos, o biotecnológicos y medicamentos. Pero es un tema de conocimiento de las normas oficiales mexicanas específicas. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el dictamen o cómo sabemos el resultado? Ok, bueno, el dictamen del acta de verificación, ok. Depende a qué dictamen se estén refiriendo. Quizás su pregunta pudo haber sido más específica, pero voy a tratar de dar las dos. ¿Se acuerdan que hablábamos de un dictamen documental y un dictamen técnico? El dictamen documental
es el más álgido, porque lo que nosotros revisamos es que la documentación haya sido ingresada conforme al acuerdo por el que se dan a conocer los trámites. Entonces, si ustedes anexaron el RFC, anexaron la copia de la identificación oficial, el pago de derechos, su solicitud estuvo correcta, no van a obtener una resolución del dictamen documental, dado que si la solicitud fue correcta, se turna a la Comisión de Operación Sanitaria, que como les comenté, son los que van a efectuar la visita de verificación. Obviamente nosotros en COFEPRIS tenemos implementados procesos muy específicos para los trámites de licencia sanitaria, dado que sabemos que el Reglamento de Insumos para la Salud establece los 60 días hábiles para dar una respuesta. Entonces, esto es en cuanto al dictamen documental. Pero, ¿qué ocurre si al revisar la solicitud ustedes no la sometieron correctamente? En ese sentido, entonces sí, la solicitud nos llevará a que se haga un requerimiento documental. Y ese requerimiento documental es mucho más álgido. Es no más de, o sea, la resolución puede ser en no más de 20 días, no más de 10 días, y reciben una prevención documental. Ahora, ¿qué ocurre cuando la visita de verificación ya se efectuó? Se encontraron unos y ceros, como lo veíamos en la diapositiva, y van a obtener ustedes un oficio de requerimiento. Bueno, ese oficio de requerimiento lo van a recibir con alrededor de 30 días posteriores a su solicitud. Ahora, ahí mucho depende de cuándo se efectuó la visita de verificación, pero a partir de que se efectuó y que se tiene el cierre del acta, se pueden llevar hasta 10 días para dar una respuesta por parte de la subdirección, de tal forma que ustedes nuevamente, que son los que se quedan con una copia del acta, son quienes saben cómo les fue en la evaluación. Ustedes también saben cómo les fue en la evaluación. Y entonces ustedes saben el nivel de cumplimiento que tuvieron durante la verificación sanitaria. Sí, muchas gracias. Dice, ¿qué pasaría si una empresa que es maquiladora y solicita una verificación para obtener una licencia para fabricar su propio medicamento no pasa con los requerimientos que pide COFEPRIS? A ver, qué buena pregunta, porque si es maquiladora debe tener licencia. No puede maquilar si no tiene licencia. Alguien que quiera fabricar un medicamento, sea para él o para alguien más, debe tener licencia sanitaria. Así es que en ese caso en particular no podría ser, porque un maquilador debe contar con licencia. Porque es una fábrica, aunque no sea para él y sea para alguien más, debe tener licencia sanitaria. Sí, gracias. Dice, ¿a qué se refiere con pago de derechos? La solicitud de licencia tiene un costo y ese costo está publicado en el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites. Entonces, ese es el pago de derechos. Sí, muchas gracias. Dice, ¿qué sucede si quiero establecer dos empresas en distinto domicilio? ¿Debo hacer el trámite en distintas licencias? ¿De distintas licencias? Sí, como vimos en la charla, si son dos establecimientos, cada establecimiento tiene que tener su licencia. Sí, gracias. Dice, por la situación de la pandemia están aceptando estas solicitudes en ventanilla. ¿Se puede solicitar prórroga para la visita de verificación? Para la obtención de certificado de buenas prácticas de manufactura, ¿se puede solicitar prórroga? ¿Qué se debe cumplir para que esto suceda? A ver, no. ¿Otra vez me puede ir haciendo cada una? Sí, es que son varias. Por la situación de la pandemia, ¿están aceptando las solicitudes en ventanilla?
Ahí. Ya están las ventanillas abiertas. Eso sí es un hecho. Obviamente hay un nuevo portal de solicitudes de citas. Lo tienen que consultar en la página de COFEPRIS, pero la ventanilla ya está abierta. Ok, gracias. Dice, ¿se puede solicitar prórroga para la visita de verificación? Ok, ahí no sé a qué se refiere con prórroga, pero otra vez lo que les comentaba durante la charla. Por eso es muy importante que la solicitud la efectúen cuando ya están preparados para la visita, porque no hay prórrogas de visitas de verificación. Muy bien. Dice, para la obtención del certificado de buenas prácticas de manufactura, ¿se puede solicitar prórroga? ¿Qué se debe cumplir para que esto suceda? Bueno, creo que este tema es para el siguiente módulo que vamos a tener, que es de Ajá. certificaciones de buenas prácticas. Sí, gracias. Dice, ¿cómo y cuándo se puede realizar la revisión de planos para poder iniciar la construcción de una nueva planta de producción? Ay, muy buena pregunta. Eso es muy importante porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ustedes pueden consultar el acuerdo que ya les cité, no efectúa revisiones de planos de plantas que quieran construir. Esa es una responsabilidad del líder de proyecto del establecimiento y lo que sí es un hecho es que su proyecto debe estar en cumplimiento con la 059 o con la 164. Sí, muchas gracias. Dice, ¿y si alguien denuncia el nuevo establecimiento y llega una visita sorpresa, pero aún no hago el trámite, hay sanción? Porque esperé a tener todo antes de sacar la licencia. Me parece que está muy confusa su pregunta, porque dice, si alguien, ¿cómo? Si alguien denuncia el nuevo establecimiento, llega una visita sorpresa, pero aún No, no no, tiene trámite. no sé a qué se refiera con denuncia al nuevo establecimiento, pero otra vez, no va a haber ninguna sanción si ustedes no fabrican medicamentos sin contar con licencia sanitaria. La sanción va a existir si ustedes están fabricando medicamentos o están fabricando fármacos sin contar con licencia sanitaria. Entonces, en ese caso, si llega una visita por vigilancia sanitaria, va a haber una sanción. Uh-huh. Uh-huh. Dice, hablando del personal insuficiente, en esta etapa de contingencia en la que algunos tuvieron que ausentarse, ¿qué aplicaría? Ok, en ese sentido, eh, como les comentaba, nosotros estamos haciendo verificaciones de licenciamiento para el licenciamiento de medicamentos y de fármacos. Lo que nosotros hemos visto es que varias empresas lo que tienen es un rol de personal, pero no es que no tengan personal suficiente. O sea, son dos cosas distintas. Y eso sí es muy importante que lo noten. La empresa sí tiene personal contratado, sí tiene personal capacitado, sí tiene personal calificado, pero ahorita por la contingencia tiene rol de horarios y unos días van uno y otros días van otro, pero sí tiene personal y eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, ya nos pasamos de la hora. Yo creo que hacemos la última pregunta y para terminar, para no quitarle su tiempo. De Dice, acuerdo. sí, gracias. Dice, tengo que contratar personal y capacitarlo bien para obtener la licencia, aunque todavía no pueda producir y el personal no pueda trabajar justamente por no contar con ella. Exactamente. Esto es muy importante porque otra vez, ¿se acuerdan que veíamos que la ley establece, de acuerdo a sus requisitos, de las actividades que ustedes van a realizar? Lo que se evalúa es que, vamos a poner un ejemplo, una empresa solo va a manejar una forma farmacéutica, una línea farmacéutica, se evalúa conforme a las actividades que ellos declaran que van a realizar. Pero, ¿qué ocurre si una empresa va a manejar 3 líneas de fabricación con 5 formas farmacéuticas, con muchos más procesos? Nosotros esperamos ver personal conforme a las actividades que están realizando. Bueno, pues todavía hay muchísimas preguntas, tanto de Facebook. Bueno, en Facebook tenemos en este momento
en Zoom tenemos 241 asistentes y en Facebook tenemos 574. Y todavía hay bastantes preguntas. Pues no sé si fuera tan amable de que se las pudiéramos enviar y las pudiéramos publicar después para que tuvieran respuesta, o podríamos hacer una segunda sesión si tuviera la posibilidad de contestar. Sí, yo creo que ayudaría mucho, doctora, si Ajá. nos enfocamos a las preguntas que sean relacionadas al licenciamiento. Y a lo mejor aquí vale mucho la pena hacer énfasis a que como Comisión Federal vamos a estar dando la segunda parte del proyecto, que en este caso es la certificación de buenas prácticas de fabricación, pero sí, en la medida que las preguntas sean enfocadas al tema que estamos abordando, pues permitirá dar una respuesta concreta y la más apropiada para cada uno de ellos. Entonces, Okay. volver a hacer como un filtrado de las preguntas que tengan relación a lo que sí se refiera al licenciamiento. Y quizá ellos a lo mejor volver a replantear sus preguntas de forma que los que sí sean de este tema, pues sean a los que se pueda dar una respuesta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Ahí en el tercer registro hay una página, un apartado donde dice comentarios. Entonces, si gustan dejar su pregunta específica para que se las hagamos llegar a Janet, por favor, a la parte de que nos han compartido pues su experiencia. Yo quiero agradecer enormemente a todos los participantes de estar aquí en sábado, aquí pues escuchando un webinar. Siempre interesante y siempre estar al día con las normas, pues es muy importante para nuestra profesión y más en estos tiempos de pandemia. Pues agradezco mucho a Janet su participación, a la COFEPRIS por darnos esa oportunidad de compartir esa parte del conocimiento y pues de la normativa que se está llevando a cabo en nuestro país con pues ahora sí que los colegas farmacéuticos. No sé si quiera dar algún mensaje final, Janet. No, pues agradecerle, yo considero que lo que usted comenta es muy importante porque veo que hay un foro muy importante interesado en este tema y les agradezco mucho la atención prestada, la disposición a participar en esta plática. Quizá podamos encontrar una forma mejor de interaccionar con ellos para el siguiente proyecto, el siguiente módulo que tenemos. Sí me parece muy importante como tener el contexto de los participantes, si son miembros del colegio o son personas o son profesionales ya farmacéuticos laborando en las distintas industrias, si son académicos. Eso nos permite a nosotros como reguladores enfocar la charla y permitir que cada uno de ellos tenga pues un tema satisfactorio en cuanto a la información presentada. Entonces, a lo mejor podamos trabajar en una forma mejor de interacción. Yo entiendo que por esta vía es un poco más complicado. En mi caso particular estoy muy acostumbrada a interaccionar con las personas durante los seminarios que doy. Ahorita se me complica un poco, pero les agradezco a cada una de los participantes por la atención prestada y sobre todo por las preguntas, porque cuando hacemos preguntas podemos afinar cuestiones que durante la charla es complicado realizar. Muchas Sí, gracias bueno. a todos y gracias a usted, doctora. Sí, no, gracias a ti. Tenemos personas, tenemos estudiantes, tenemos personas de industria, de diferentes empresas, incluso tenemos participantes de algunos otros países, a lo mejor también por eso la pregunta de si aplica.
Pero bueno, Sí, a lo sí, mejor sí, vi. será que tengamos que ir afinando, como bien dices, para que la interacción sea mejor, porque sí hay demasiadas preguntas, pero pues es poco el tiempo. Quizás se las podamos hacer llegar y las podemos ir contestando ya sea en una sesión posterior o por escrito y las publicamos. Pues le agradezco muchísimo a Cofepris que nos hayan permitido pues ser parte de compartir este conocimiento a todos los participantes interesados en estar con nosotros en este día. La próxima, tenemos una próxima sesión con Cofepris, también de las buenas prácticas de manufactura. También tenemos programada una charla, otro webinar de farmacoepidemiología. Ese todavía no lo publico, pero esténse al pendientes. Y pues si no le han dado clic a la página, síganos y para que les llegue la notificación de cuando tenemos un evento nuevo, denle clic en la campanita para que automáticamente les llegue y sepan cuándo tenemos otro evento en línea. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias Janet y a todos los No, participantes, pues tengan buena tarde. excelente fin de semana. Bonito Hasta fin de luego. semana a todos. Gracias. Ay. Oh.